Imagina una mansión de casi 2000 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Palo Alto. Es la casa de un multimillonario, pero al cruzar el umbral te encuentras con un vacío absoluto. No hay sofás de cuero, no hay estanterías llenas de trofeos, ni siquiera hay sillas. En el centro de una habitación inmensa, iluminado por la luz tenue de una sola lámpara Tiffany, hay un hombre sentado en posición de loto sobre el suelo de madera. Ese hombre es Steve Jobs. Jobs no vivía así porque fuera pobre, sino porque era un fanático de la pureza. No compraba muebles porque no había encontrado un solo diseño que fuera lo suficientemente perfecto, lo suficientemente simple, como para merecer su espacio. Mientras sus rivales en Silicon Valley coleccionaban coches de lujo y mansiones barrocas, Jobs estaba librando una guerra santa contra lo innecesario. Estaba entrenando su mente para la que sería la traición más grande de la historia tecnológica, la traición a la Pamaisa Ulanio, complejidad. Hoy vamos a diseccionar al arquitecto de la era moderna, el hombre que nos enseñó que simple no es una estética, sino un estado de iluminación agresiva. Steve Jobs no inventó la computadora personal, ni el reproductor de música, ni el teléfono móvil. Lo que hizo fue algo mucho más radical. Los desnudó, los liberó de los botones, de los cables y de la fealdad de la ingeniería tradicional para convertirlos en objetos de deseo que parecen haber caído de otro planeta. A menudo se confunde su genio con el diseño, pero el secreto de Jobs era su capacidad para decir no. Traicionó la complacencia de toda una industria que creía que más funciones significaba mejor producto. Él sabía que el mundo ya era demasiado ruidoso y que la verdadera victoria pertenecía a quien fuera capaz de ofrecer silencio en medio del caos. En los próximos minutos descubriremos cómo su obsesión por el budismo zen se convirtió en el código fuente de Apple. Veremos cómo su brutalidad para eliminar lo mediocre destruyó carreras, pero salvó la creatividad. Y entenderás por qué, para Steve Jobs, la simplicidad no era un objetivo, sino un arma de destrucción masiva contra lo ordinario. Prepárate, porque vas a entender que crear algo maravilloso no se trata de añadir capas, sino de quitarlas todas, hasta que solo quede el alma del objeto. Para entender la mente de Steve Jobs, hay que entender que él no se veía a sí mismo como un hombre de negocios, sino como un buscador de la verdad. Mientras Bill Gates se obsesionaba con la lógica de los datos, Jobs se obsesionaba con la metafísica del objeto. Esta es su primera gran traición a lo convencional. Jobs decidió que la tecnología no debía ser fría, gris y utilitaria, sino una experiencia espiritual. Esta visión no nació en un laboratorio de California, sino en los templos de la India y en las sesiones de meditación Zen que practicó durante toda su vida. El Zen le enseñó una lección que destruiría los cimientos de la computación tradicional. La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. En los años 70 y 80, la industria tecnológica era un mundo de ingenieros para ingenieros. Las computadoras eran cajas de metal llenas de cables, interruptores y manuales indescifrables. Jobs traicionó ese dogma. Para él, la ingeniería sin estética era una forma de contaminación visual. Aplicó el concepto japonés de ma, el espacio vacío, al diseño industrial. Cada vez que sus ingenieros le presentaban un prototipo, la respuesta de Jobs siempre era la misma. ¿Cómo podemos hacerlo más limpio? ¿Cómo podemos eliminar otro botón? ¿Cómo podemos hacer que la interfaz desaparezca? Él quería que la tecnología fuera invisible para que el usuario pudiera centrarse únicamente en la creación. Esta búsqueda de la simplicidad no era un lujo decorativo, era una disciplina férrea que exigía una violencia intelectual constante contra lo complejo. Esta traición a lo establecido lo llevó a rechazar las reglas del mercado masivo. Mientras otros fabricantes usaban plástico barato para reducir costos, Jobs exigía materiales que tuvieran una verdad interna.
Su ética de diseño dictaba que la forma y la función debían ser una sola cosa, unidas por una belleza que el usuario pudiera sentir incluso antes de encender el dispositivo. Esta mentalidad zen lo convirtió en un líder extremadamente difícil. No aceptaba el "bueno, así es como se hace siempre". Para Jobs, lo convencional era sinónimo de lo mediocre. Él creía que el diseño era el alma de todo lo creado por el hombre y que, por lo tanto, debía tratarse con una reverencia casi religiosa. Al final, esta obsesión por la pureza transformó a Apple en una secta de la estética. Jobs no estaba vendiendo herramientas, estaba vendiendo una filosofía de vida. Traicionó la idea de que la tecnología debe ser complicada para ser potente. Nos demostró que la verdadera sofisticación es la simplicidad máxima. Su genio residía en su capacidad para tomar lo complejo y destilarlo hasta que pareciera natural, como si el objeto siempre hubiera existido en esa forma perfecta. Jobs no diseñaba productos para el presente, estaba usando el Zen para esculpir el futuro, recordándonos que en un mundo saturado de ruido, lo más maravilloso que puedes crear es la claridad absoluta. La mayoría de los líderes creen que el éxito consiste en acumular más funciones, más mercados, más productos, pero para Steve Jobs, la verdadera genialidad residía en la capacidad de amputar. Él ejecutó la traición a la complacencia mediante el uso del no como un escalpelo quirúrgico. Para Jobs, la innovación no era lo que se añadía a un producto, sino lo que se tenía el valor de eliminar. En una industria obsesionada con complacer a todos los comités y a todos los grupos de enfoque, Jobs se convirtió en el gran censor. Decía con orgullo que estaba tan satisfecho de las 1000 cosas que Apple decidió no hacer como de las pocas que finalmente llegaron a las manos del consumidor. Esta ética de trabajo basada en el rechazo sistemático convertía el proceso creativo de Apple en un campo de batalla. Imagina a los mejores ingenieros del mundo trabajando durante meses en una función revolucionaria, solo para que Jobs la descartara en 5 segundos, porque empañaba la simplicidad del dispositivo. No le importaba el esfuerzo invertido, el dinero gastado o los egos heridos. Si una idea no era atómica, si no era absolutamente esencial para la experiencia del usuario, era basura. Jobs traicionó la noción de la colaboración amable para imponer una dictadura de la calidad. Él sabía que el consenso suele producir productos mediocres y grises. Por eso, su no era la única protección que tenía la pureza del diseño contra la marea de la complejidad corporativa. Cuando Jobs regresó a Apple en 1997, la empresa estaba al borde de la quiebra porque intentaba vender docenas de versiones diferentes de la misma computadora para satisfacer a cada minorista. Su primera acción no fue crear un nuevo producto, sino destruir casi todo el catálogo. Con un marcador en una pizarra, dibujó una cuadrícula de 4 celdas y dijo: "Esto es lo que vamos a hacer. Todo lo demás muere". Fue una masacre institucional. Traicionó el crecimiento desordenado para salvar la esencia. Esa capacidad de decir no a las ganancias a corto plazo y a la seguridad de la variedad fue lo que permitió que Apple recuperara su alma. Jobs entendió que el enfoque no es solo elegir lo que quieres hacer, sino rechazar activamente las otras 100 buenas ideas que te distraen de la única idea maravillosa. Al final, este poder del rechazo es lo que hace que los productos de Jobs se sientan inevitables. Cuando sostienes un iPhone o una MacBook, no estás viendo un conjunto de funciones, estás viendo el resultado de una lucha encarnizada donde solo lo perfecto logró sobrevivir al no de Steve Jobs. Él nos enseñó que la simplicidad requiere una vigilancia feroz. Traicionó la amabilidad del líder tradicional para convertirse en el guardián de una visión que no aceptaba compromisos. Para Jobs, el no era la herramienta definitiva para limpiar el mundo de lo ordinario, demostrando que la verdadera maestría no es ser capaz de crearlo todo, sino tener el valor de destruirlo todo hasta que solo quede lo que realmente importa. En el mundo de la ingeniería,
existen leyes que no se pueden romper, los plazos de fabricación, las limitaciones de los materiales y las leyes de la física. Pero Steve Jobs decidió que esas reglas solo se aplicaban a quienes no tenían suficiente voluntad. Sus empleados acuñaron un término para este fenómeno: el campo de realidad distorsionada. Esta fue su traición a la lógica. Jobs tenía la capacidad de convencer a cualquiera de que lo imposible era simplemente un inconveniente menor. En su presencia, la realidad se volvía maleable. Si Steve decidía que un software complejo debía estar terminado en 2 semanas, el hecho de que matemáticamente se necesitaran 6 meses era irrelevante. Él te miraba a los ojos y con una convicción que rozaba lo hipnótico te decía que eras capaz de hacerlo. Y lo hacías. Esta ética de la presión extrema no nacía de una falta de comprensión técnica, sino de un desprecio absoluto por la autocomplacencia humana. Jobs traicionó la noción de los límites realistas porque creía que la gente es capaz de hacer cosas extraordinarias cuando no tiene otra opción. Un ejemplo legendario ocurrió durante el desarrollo del primer iPhone. Steve quería que la pantalla fuera de cristal para que no se rayara, algo que ninguna empresa de tecnología había logrado hacer a gran escala para un dispositivo de consumo. Llamó al CEO de Corning, los fabricantes de vidrio, y le pidió una cantidad masiva de un cristal experimental llamado Gorilla Glass en un plazo de 6 semanas. El CEO le dijo que en Enamon era físicamente imposible, que sus plantas no estaban preparadas. Jobs no aceptó el no, simplemente respondió: sí, pueden hacerlo, mentalícense, pueden hacerlo. 6 semanas después, el cristal estaba listo. El campo de realidad distorsionada era una herramienta de ingeniería de la voluntad. Jobs utilizaba el carisma, el miedo y la inspiración en dosis iguales para empujar a sus equipos mucho más allá de sus propios límites percibidos. Traicionó la comodidad de sus empleados para obligarlos a ser leyendas. A menudo era cruel, a menudo era injusto, pero lograba que personas ordinarias realizaran hazañas épicas. Para él, aceptar una limitación técnica era una forma de pereza mental. Si el sistema decía que algo no se podía hacer, Jobs simplemente decidía que el sistema estaba equivocado y forzaba al universo a ajustarse a su visión. Al final, este desafío constante a la realidad fue lo que permitió que Apple saltara de un milagro tecnológico a otro. Jobs no vivía en el mismo mundo que los demás. Vivía en un futuro que él mismo estaba construyendo mediante la fuerza bruta de su convicción. Nos demostró que la realidad es, en gran medida, una construcción opcional para aquellos que se atreven a ignorarla. Su vida fue una traición a la prudencia y una oda a la audacia. Steve Jobs nos enseñó que el primer paso para crear algo maravilloso es negarse a aceptar que no se puede hacer. El campo de realidad distorsionada no era un truco de magia, era la voluntad de un hombre que prefería romper las leyes del mundo antes que entregar un producto que no fuera perfecto. Para la mayoría de los fabricantes de hardware, el interior de una computadora es un lugar utilitario, un caos necesario de cables, soldaduras y componentes dispuestos para funcionar, no para ser vistos. Al fin y al cabo, el usuario nunca abrirá la carcasa. Pero para Steve Jobs, esta mentalidad era una falta de integridad artística. Él ejecutó la traición a la utilidad pura para imponer una ética de la belleza invisible. Jobs creía que la calidad de un objeto no terminaba en su superficie. La perfección debía ser absoluta, incluso en los rincones que nadie iba a mirar jamás. Esta obsesión no era un capricho de millonario, era una lección que había aprendido de su padre adoptivo, Paul Jobs, un maquinista que le enseñó que un buen carpintero no usa madera barata para la parte trasera de un armario, aunque esté contra la pared, porque él sabrá que está ahí. Esta filosofía se manifestó con una intensidad casi fanática durante el desarrollo de la Macintosh original. Jobs obligó a sus ingenieros a rediseñar las placas de circuito impreso una y otra vez, no porque fallaran técnicamente,
sino porque las líneas de los circuitos no le parecían lo suficientemente hermosas. Los ingenieros protestaban, argumentando que nadie vería el interior y que el rediseño retrasaría la producción. Jobs no cedió. Para él, un artista se preocupa por la estructura de su obra tanto como por el acabado final. Traicionó la eficiencia de la producción en masa para tratar a una máquina de silicio como si fuera una escultura de mármol. Llegó al extremo de exigir que las firmas de todo el equipo de diseño fueran grabadas en el interior de la carcasa. Sabía que el usuario no las vería, pero el equipo sí lo sabía. Esa firma era el pacto de que lo que habían construido era una obra de arte. Esta ética de la belleza invisible transformó la relación entre el hombre y la máquina. Jobs entendió que el cuidado extremo en los detalles ocultos se filtra de alguna manera mágica hacia la experiencia del usuario. Si los ingenieros saben que el interior es perfecto, trabajarán con un orgullo que se reflejará en el exterior. Al traicionar la lógica del ahorro de costos, Jobs elevó el estándar de toda la industria. No estaba construyendo computadoras, estaba construyendo poesía física. Su insistencia en que los cables estuvieran ordenados por colores armónicos o que los tornillos fueran específicos y elegantes era una declaración de guerra contra la chapuza industrial. Para Jobs, la fealdad en cualquier parte del sistema era una traición al usuario. Al final, este enfoque convirtió a los productos de Apple en objetos con alma. La belleza invisible de Jobs es lo que separa a un electrodoméstico de una pieza de diseño icónica. Nos enseñó que la integridad consiste en hacer las cosas bien cuando nadie está mirando. Traicionó el pragmatismo cínico de los negocios para demostrar que el respeto por el detalle es la forma más alta de respeto por el cliente. Para Steve Jobs, la tecnología era el lienzo y los circuitos eran sus trazos. Su legado en este bloque es claro. Si vas a crear algo maravilloso, debe ser impecable en cada átomo de su existencia, porque la verdadera perfección no busca el aplauso del público, sino la paz mental del creador que sabe que no dejó ninguna esquina sin pulir. En 1997, Apple no era el gigante que conocemos hoy, era un cadáver corporativo que apenas respiraba. La empresa perdía cientos de millones de dólares, sus acciones estaban por los suelos y lo peor de todo, su identidad se había disuelto en un océano de productos mediocres. Tras haber sido expulsado de su propia creación una década atrás, Steve Jobs regresó para encontrar una compañía que había olvidado su propósito. Fue en ese momento cuando ejecutó la traición al crecimiento desordenado. Mientras los consultores y la junta directiva sugerían más marketing, más alianzas y más categorías de productos para intentar salvar los muebles, Jobs decidió que la única forma de avanzar era empezar de nuevo con un hacha en la mano. En una de las reuniones más legendarias de la historia empresarial, Jobs se puso frente a la pizarra y escuchó a los ejecutivos explicar la interminable línea de productos, decenas de modelos de computadoras Macintosh, impresoras, servidores, consolas de videojuegos y cámaras digitales. Eran tantas versiones que ni siquiera los empleados sabían qué vender. Jobs se hartó. Agarró un marcador, dibujó una cuadrícula simple de 2x2 y gritó: «Basta, esto es lo que necesitamos». En la parte superior escribió «consumidor» y «profesional». En el lateral escribió «portátil» y «escritorio». Luego miró al equipo y sentenció: «Vamos a fabricar 4 productos excelentes. Todo lo demás es basura, cancélenlo». Esa decisión fue una masacre de ingeniería y una traición a las reglas básicas del comercio minorista. Jobs eliminó el 70% de los proyectos de la empresa de un solo golpe, despidiendo a miles de personas y dejando de lado años de inversión en investigación y desarrollo. Pero fue precisamente esa amputación lo que salvó la vida de Apple, al concentrar todo el genio de la empresa en solo 4 puntos. Jobs logró algo que nadie más pudo: convertir la tecnología en un evento. Traicionó la seguridad de tener un catálogo amplio para apostarlo todo a la perfección absoluta de unos pocos objetos.
Entendió que una empresa que intenta hacer todo para todos termina no significando nada para nadie. Este periodo del retorno de Jobs es la máxima expresión de su ética de la simplicidad. No se trataba de estética, se trataba de supervivencia estratégica. Al simplificar la empresa, Jobs liberó el oxígeno necesario para que nacieran innovaciones como la iMac de colores, que devolvió el alma a la computación personal. Nos enseñó que para resurgir de las cenizas, primero hay que tener el valor de quemar todo lo que sobra. La traición de Jobs a la diversificación fue, en realidad, un acto de amor hacia la excelencia. Demostró que el liderazgo no es decidir qué hacer, sino tener la disciplina de acero para decidir qué dejar de hacer, transformando una empresa moribunda en el imperio más valioso del mundo mediante el poder sagrado de la poda. En la fase final de su carrera, Steve Jobs llevó su obsesión por la simplicidad a su conclusión más radical. La tecnología no debía ser una herramienta externa que el ser humano utiliza, sino una extensión natural de sus propios sentidos. Esta fue su traición a la frialdad de la informática. Durante décadas, los ingenieros habían tratado a las computadoras como calculadoras potentes, máquinas lógicas que requerían que el usuario aprendiera su lenguaje críptico de comandos y carpetas. Jobs decidió invertir la ecuación. Él creía que el software debía ser tan intuitivo que un niño de 3 años pudiera usarlo sin un manual, y que el hardware debía sentirse tan orgánico que el usuario olvidara que estaba sosteniendo un trozo de silicio y cristal. Esta visión se materializó en el iPod y más tarde en el iPhone, dos dispositivos que traicionaron todas las convenciones de la industria móvil de la época. Mientras empresas como BlackBerry se enorgullecían de sus teclados físicos llenos de botones diminutos, Jobs decidió que el botón era un obstáculo entre la mente y la información. Quería que el dedo fuera el puntero universal. Su ética de trabajo aquí fue la de un psicólogo perceptivo. Se obsesionó con la fricción del scroll, con el sonido del clic al bloquear la pantalla y con la elasticidad de las ventanas al llegar al final de una lista. Para Jobs, estos no eran detalles técnicos, eran la diferencia entre una máquina muerta y un objeto que se siente vivo en la palma de la mano. Jobs solía citar una analogía que definía toda su carrera. El hombre no es el animal más rápido de la Tierra, pero un hombre en una bicicleta supera a todos los demás. Él quería construir bicicletas para la mente. Esta traición a la complejidad técnica en favor de la experiencia emocional es lo que permitió a Apple conquistar no solo el mercado, sino la cultura global. Jobs entendió que la gente no quería un procesador más rápido o más memoria RAM. La gente quería conectarse con su música, con sus recuerdos y con los demás. Al humanizar los bits y los bytes, Jobs logró que el iPhone se convirtiera en el objeto más personal de nuestra historia, una herramienta que no solo usamos, sino que define cómo vemos y experimentamos la realidad. Al final, este bloque nos muestra al Jobs más maduro, el arquitecto que logró reconciliar las artes liberales con la tecnología. Nos enseñó que el genio simple no se trata solo de quitar botones, sino de entender la esencia de lo que significa ser humano en la era digital. Traicionó la frialdad del silicio para insuflarle alma a los objetos. Su legado no son solo los dispositivos que dejó atrás, sino la idea de que la tecnología más avanzada es aquella que se vuelve invisible, permitiendo que la creatividad y la emoción humana fluyan sin obstáculos. Steve Jobs no solo cambió la forma en que nos comunicamos, cambió la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, demostrando que la simplicidad máxima es la forma más alta de respeto hacia el potencial del espíritu humano. Steve Jobs no fue un inventor en el sentido tradicional, fue un editor supremo. Su vida no fue una acumulación de logros, sino una purga constante de todo lo que no fuera esencial. Lo que hoy llamamos el estilo Apple no es más que el rastro de una batalla de décadas contra el desorden, el ruido y la mediocridad. Jobs ejecutó la traición a lo ordinario para recordarnos que el ser humano
merece objetos que estén a la altura de su dignidad. Al cerrar este análisis del algoritmo de la pureza, nos quedan 3 mandamientos que definen el genio de Jobs y que pueden reprogramar nuestra propia forma de crear. Primero, la simplicidad es la sofisticación definitiva. No es falta de información, es la destilación de la misma. Jobs nos enseñó que cualquiera puede complicar algo, pero se necesita un genio para hacerlo simple. Si no puedes explicar tu idea, tu producto o tu vida en una cuadrícula de 2x2, es que todavía no has pensado lo suficiente. La claridad no es un regalo, es un logro que requiere una violencia intelectual constante contra el exceso. Segundo, el diseño no es lo que parece, es cómo funciona. Jobs traicionó la idea de que la estética es solo una capa de pintura. Para él, la belleza era una cuestión de integridad. Si la parte de atrás de la valla no está pintada, el sistema completo está roto. Esta lección es una llamada a la excelencia en lo invisible. La verdadera calidad de tu trabajo se mide por el cuidado que pones en los detalles que nadie más que tú conoce. Y tercero, tienes que estar dispuesto a canibalizarte a ti mismo. Jobs traicionó su propia seguridad para innovar. Estuvo dispuesto a matar productos exitosos si eso significaba abrir paso a algo mejor. Entendió que si no te destruyes a ti mismo para evolucionar, el mercado o el tiempo lo harán por ti. La simplicidad requiere el valor de soltar el pasado para poder agarrar el futuro. Hoy, Steve Jobs ya no está para decidir qué botón eliminar o qué cristal pulir, pero su sombra proyecta la forma de cada pantalla que tocamos. Nos dejó un mundo donde lo complejo se ha vuelto intuitivo y donde la belleza es un estándar, no un accidente. Nos demostró que la tecnología, cuando se despoja de su arrogancia técnica, puede convertirse en una extensión del alma humana. La pregunta para ti, al terminar este viaje, es sencilla. ¿Qué sobra en tu vida? ¿Qué funciones, qué ruidos y qué compromisos están impidiendo que tu verdadera esencia brille? Porque como aprendimos de Jobs, crear algo maravilloso no se trata de añadir capas de éxito, sino de tener el valor de quitarlas todas hasta que solo quede la verdad. Nos vemos en el próximo episodio.